Bendiciones y saludos cordiales. Desde la Iglesia Central Espíritu de Vida, sean todos bienvenidos. Es un placer poder saludar a todos a través de estos medios, a los verdaderos hijos de la fe. Estamos siempre rogando a Dios que ningún virus toque tu morada y que guarde a tu familia bajo sus tiernas alas. El mensaje que yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con las aflicciones con las que lidiamos todos los días. El título del mensaje de hoy es La convicción de la aflicción. La aflicción es algo real de nuestras vidas y no podemos ignorarlo. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Job capítulo 5 versículo 7 leemos: pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la desdicha. Este texto nos dice que las tribulaciones son muchas y ardientes, como las chispas que se levantan para volar por el aire. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, el apóstol Pedro también nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. También el profeta Isaías en el capítulo 43 y el verso 2 nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La vida cristiana es una guerra contra el error que Satanás ha infiltrado en la iglesia evangélica, una guerra contra la depravación de nuestros propios corazones idólatras, una guerra contra la pereza espiritual y la carnalidad, y una guerra contra el mundo que se opone a todo lo que valora la iglesia. Y para que los cristianos no se tambaleen en tiempos de persecución, el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, advirtieron también a los discípulos de su tiempo y nos advierten a nosotros en nuestros días. Ellos dijeron en Hechos capítulo 14, versículo 22, en la segunda parte: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que nosotros también como cristianos tenemos que tener certeza de la aflicción, de las pruebas, de las tribulaciones. Todos sabemos que la vida cristiana no es un jardín de rosas. Yo personalmente como pastor paso tiempo aconsejando a personas con sus problemas matrimoniales, a personas con problemas de drogadicción, también aconsejando a hermanos en tiempos de enfermedades o en la muerte de un ser querido. Por esta razón comprendo como nunca la seriedad de la vida. Cuando leemos en el libro de Eclesiastés, Él nos advierte también acerca de los días malos. Y Él nos llama a prepararnos para estos días difíciles y malos a través de un desarrollo de una relación personal con el Dios de la Biblia, antes de que vengan las tragedias de esta vida terrenal. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 1: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Los que han aprendido la responsabilidad entienden la seriedad y la severidad del dolor de la vida. Pero si la vida en general es difícil, la vida del cristiano es una guerra. Sí, amados hermanos, es una guerra. Tal vez te sorprende esta palabra, pero no nos debe sorprender. Sin embargo, qué triste es saber que a pesar de este conocimiento de que la vida cristiana es una guerra, sin embargo, la iglesia en general va perdiendo esta perspectiva de la vida más y más todos los días. Es triste cómo la iglesia ve a Jesucristo hoy en día. En vez de verlo como el Señor de toda la tierra, el Creador y el Sostenedor y el único Redentor de la humanidad, el alto y sublime, muchos, y también dentro de la iglesia lo ven como un amuleto que sirve para garantizarles la suerte en el amor, la economía, la salud y el trabajo. Hasta el eslogan de Coca-Cola ha sido adoptado para llamar a los impíos a una relación personal con el Rey del universo. Frases escritas con letras rojas y blancas que corresponden al eslogan de Coca-Cola, y como estas: Cristo vive, o las cosas andan mejor con Jesucristo, o para tu sed de vivir, acepta a Jesucristo hoy. Pero es interesante para nosotros los cristianos que vivimos en este lado del mundo, que conocemos relativamente muy poco lo que es la persecución verbal y física. Una invitación como esta puede parecernos linda y muy acogedora, muy animadora. Sin embargo, cuando pensamos en el cristianismo que vive en el otro lado del mundo,
Ellos saben que cada cristiano verdadero en este otro lado del mundo, ellos han aprendido que la vida cristiana no es nada fácil. Frecuentemente, en vez de ser linda y llena de bendiciones, la vida cristiana es ardua, tortuosa y problemática. Pero para los cristianos que piensan que uno puede sencillamente agregar a Cristo a la vida para que las cosas anden mejor, Cristo les aconseja que consideren el costo antes de comprometerse a seguir en pos de Él. No hay nadie que siga a Cristo sin un costo. ¿Acaso no nos enseñó Cristo que seríamos aborrecidos por el mundo a causa de Él? Miremos lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 22. Él dijo: seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, ¿no comparó Pablo la vida cristiana a la guerra cuando le mandó a Timoteo que fuera un soldado? Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y también nos lo dice Juan en el libro de Apocalipsis, que tenemos que ser fieles hasta la muerte para recibir la corona de la vida. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es la razón por la cual tenemos que mirar el costo que implica seguir a Cristo. Cuando Jesús se dirigió a las multitudes que se agolpaban en torno de Él, Él les exhortó a que comprendieran y consideraran las condiciones que el discipulado cristiano impone. Veamos primero, ¿con qué interés escuchaban a Cristo a las multitudes? Vamos a las Escrituras y encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 25, que nos dice que grandes multitudes iban con Él, iban con Cristo. Grandes multitudes seguían a Jesús. Ahora, unos iban por afecto al Señor, otros le seguían por interés y algunos le acompañaban por pura curiosidad. Ahora, quiero que observemos en segundo lugar con qué sinceridad les expuso el Señor lo que Él demanda de los que desean seguirle para que no se llamen a engaño y se preparen a lo peor que pueda sucederles. Es interesante porque cuando Jesús habla con ellos, Él les viene a decir que el camino del cristiano no es un camino de comodidad. Jesús les dice que tienen que estar dispuestos a desprenderse de lo que más quieran, antes que perder su interés por Él. En Lucas capítulo 14, versículo 26, Jesús les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué interesante, porque Jesús no menciona aquí casas ni tierras, porque incluso la filosofía puede enseñar al hombre a mirar con desprecio todas estas cosas. También la palabra aborrecer no significa que haya que aborrecer literalmente a nadie, sino que el aprecio y el amor por Cristo tiene que ser mayor que el amor que tengamos por los familiares más íntimos y el amor que tengamos incluso por nuestra propia vida. Aquí lo que encontramos es que la prueba de esta opción radical por Cristo suele presentarse en tiempos de tribulación o persecución, pero hasta en días de paz puede ser sometida a prueba dicha opción. Pero también encontramos a Jesús hablando con ellos y diciéndoles que tienen que estar dispuestos a sobrellevar lo que resulta muy pesado. En Lucas capítulo 14, versículo 27, Jesús les dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que Jesús les dijo a ellos y nos dice a nosotros es que es imperativo que el discípulo de Cristo lleve su cruz y siga así a Cristo. Cuando quiera se presente la ocasión, y ha de llevarla cuando Cristo se lo ordene, con la esperanza viva de compartir después su gloria. También encontramos en este texto de Lucas que Jesús les pide a continuación que se pongan a considerar el costo del discipulado. Jesús lo que les está diciendo es que es mejor no comenzar que no seguir adelante después de haber empezado. Por consiguiente, antes de empezar, hemos de reflexionar sobre lo que significa el perseverar. Nuestro Señor Jesucristo ilustra esta enseñanza por medio de dos comparaciones. En primer lugar, consideremos lo que Jesús dijo. Estamos en la misma posición que un hombre que piensa edificar una torre, y para ello es preciso que considere el costo.
Jesús dijo en Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que, después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Los estándares, hermanos, para seguir a Cristo, de acuerdo a lo que estamos leyendo, son altos. Y no hay nadie que siga a Cristo sin pagar un costo. Mire lo que dice el versículo 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? La persona que empieza a edificar debe acomodar su proyecto a su bolsillo, no sea que se rían de él por haber puesto el cimiento de la torre y no poder acabarla. Por consiguiente, todos los que hacen profesión de su fe han de comenzar por abajo, profundizar en los cimientos, edificar sobre la roca, asegurarse de que el trabajo marcha bien y luego aspirar a que la torre se eleve hasta el cielo. Quienes tratan de edificar esta torre deben sentarse a calcular el gasto, es decir, lo que ha de costarles el llevar una vida de abnegación, sacrificio y vigilancia. Pero aun cuando nos llegue a costar todo esto, ¿qué es eso comparado con lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario? Pero desafortunadamente, muchos de los que comienzan a edificar esta torre no acaban, no siguen adelante, con lo que muestran su necedad y locura. Es cierto que ninguno de nosotros tiene en sí mismo los recursos suficientes para acabar esta torre, pero Cristo ha dicho, bástate mi gracia. En 2 Corintios 12:9 nos dice, pero me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué importante es todo esto de valorar el costo de seguir a Cristo. Por el contrario, no tienen excusa quienes, al haber comenzado, se vuelvan atrás. Bien dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:20 al 22. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cieno. Por esta razón, hemos de considerar si estamos dispuestos a aguantar las dificultades que un buen soldado de Cristo ha de esperar antes de alistarnos bajo la bandera de Cristo. La pregunta que nos hacemos es, ¿no es el creyente un soldado avivado en una guerra? En 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. También le recuerda a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 3 al 4, tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. De nuevo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que hemos de luchar en cada paso que demos, puesto que nuestros enemigos espirituales nunca cesan en su oposición. Estos enemigos gigantescos que la iglesia y cada miembro de ella tienen que confrontar día tras día. Una nota interesante a considerar es advertir que estos enemigos no mueren fácilmente. Los vencemos hoy solamente para hacerles batalla mañana. Tal es la naturaleza de esta guerra. La guerra es un evento que se compone de episodios de lucha que llamamos batallas. En el vocabulario bíblico las llamamos pruebas o tribulaciones. A veces pasamos días, semanas y hasta meses sin muchas pruebas, pero eventualmente estas batallas nos llegan a todos. Si usted no está pasando por una prueba, prepárese, porque mañana puede hallarse involucrado en una batalla que le parecerá que va a arruinar su vida. Estos episodios de conflicto y lucha espiritual no deben sorprendernos.
Pablo, quien conocía demasiado bien el significado de las tribulaciones, sintió la necesidad de advertir tanto a la iglesia en general como a sus amigos más cercanos de la promesa de pruebas venideras. Él les dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También a la iglesia de Tesalónica, en Primera de Tesalónicas capítulo 3, del versículo 2 al 4, Pablo les dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Cuando estábamos con vosotros os predecimos que íbamos a pasar por tribulaciones, y así sucedió, como bien sabéis. También el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todo este tema sobre la realidad de las tribulaciones en la vida de los creyentes, no solo Pablo lo escribió, también lo hizo el apóstol Pedro, también lo hizo Santiago, también lo hizo Juan en el libro de Apocalipsis, y también el mismo Señor Jesucristo lo dijo en los capítulos 5, 7, 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Ellos hablaron acerca de las pruebas, acerca de las tribulaciones. Ahora, ¿cuán diferente es este Evangelio de tomar la cruz, morir a sí mismos cada día y seguir en pos de Cristo para ser perseguidos y aborrecidos por el mundo, a los líderes que promueven el Evangelio popular? Muchos de ellos promueven y dicen que Pablo padeció debido a su falta de fe. Ellos insisten en que Dios quiere que vivamos con todos los bienes que deseemos y merecemos por ser los hijos del Rey de Reyes. Pero el cristiano es aquel que invierte sus emociones, sus esfuerzos y sus anhelos en otro reino. No se contenta lo que este mundo ofrece. Busca, como lo hizo Abraham y los patriarcas, otra ciudad, una ciudad celestial cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Y eso es exactamente lo que estamos esperando. Estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la promesa bienaventurada. Y dado entonces que todos enfrentamos las pruebas, la pregunta es: ¿cómo podemos usted y yo pasar por estas dificultades? Pues, en primer lugar, podríamos quejarnos que la vida no es justa, que la vida es dura. Así como lo hizo el escritor del Salmo 73, él hizo exactamente lo mismo. Pero si usáramos este recurso insatisfactorio, llegaríamos a la misma conclusión del escritor de este Salmo, de que somos tan tontos como los animales por nuestra perspectiva torcida de la vida, y aprenderíamos que nuestras quejas no resuelven nada. En cambio, podríamos aprender la misma lección en este momento que el salmista aprendió después de atormentarse con tanta angustia innecesaria, y así guardarnos de la desesperación que tantos cristianos experimentan debido a una expectativa falsa de la vida cristiana. Esta lección es la meta de Dios en la vida de cada uno de sus hijos. Ahora, ¿cuál fue la lección que aprendió el salmista y cuál es la lección que nos deja? La lección que nos deja es que Dios quiere y hará que sus hijos lo deseen a Él más sobre todas las cosas. Esto es lo que aprendió el escritor del Salmo 73 cuando llegó a la conclusión de que lo único que podría satisfacerle sería Dios. El salmista dijo en el Salmo 73, 25 y 26, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí tenemos el aliento de un alma santificada por Dios y que encuentra en Él su reposo. En el versículo 25 leemos de nuevo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Escasamente podemos hallar en los Salmos otro versículo que mejor exprese los sentimientos devotos de un alma hacia Dios. Solo Dios puede hacer verdaderamente dichosa a una persona. No solo debemos ir a Dios con nuestros deseos, sino que en Él tienen que terminar, y no desear más que a Dios, pero desear cada vez más y más de Él. Y mire qué interesante lo que el salmista dijo en el verso 25, en la segunda parte: estando contigo, dijo el salmista, nada me deleita ya en la tierra. Y no hay ninguna cosa que nos pueda dar verdadero placer.
Y luego dice el salmista, es cierto que mis poderes físicos y mentales, mi carne y mi corazón desfallecen. Y este desfallecimiento se debe a causa de la edad y por la enfermedad, pero en Dios puede hallar fuerzas y descanso seguro. El versículo 26 en la segunda parte nos dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista estaba plenamente convencido de la miserable condición de los pecadores. Esto lo había aprendido en el santuario y nunca lo iba a olvidar. Él nos dice en el versículo 27, ciertamente los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. También el salmista estaba muy animado a adherirse a Dios y confiar en Él. En el versículo 28 nos dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El acercarnos a Dios es efecto del acercarse Él a nosotros. En Romanos capítulo 10, verso 20, Pablo nos dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado por los que me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Así que el propósito de nuestras pruebas es detestarnos de la comida desnutrida del mundo que nos satisface, llena de sabores y colores artificiales, para que anhelemos disgustar lo que verdaderamente satisface y nutre. Esto es el pan verdadero, Dios mismo revelado en su Hijo Jesucristo. Dios en su bondad para con nosotros no nos permitirá contentarnos con sus dones en vez de contentarnos con Él. Así que, amados hermanos, estamos conscientes que la vida en Cristo no es un jardín de rosas, sino una guerra. No es un plato de cerezas, sino una batalla tras otra batalla. No es un postre de melocotón con crema chantilly, sino un arduo viaje día tras día hasta que lleguemos a nuestra patria celestial. Pero anímese, hermano y hermana, hay una patria celestial, hay una recompensa, hay un gozo más profundo de lo que podemos imaginar en estos vasos de barro. Hay un Dios en toda su gloria, revelado plenamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Viviremos con Él por toda la eternidad para experimentar las bellezas inagotables de su ser glorioso y su nueva creación. Y disfrutaremos de estos placeres divinos, no debido solamente a una nueva morada, sino también a un nuevo estado que experimentaremos. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. La debilidad de nuestros pensamientos y mentes serán transformados para nunca jamás combatir contra los deseos pecaminosos. La batalla de no hacer lo que queremos hacer y hacer lo que no queremos hacer cesará finalmente. Recordemos la palabra de Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Gloria a Dios. Ahora les invito a que oremos juntos. Oramos, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran pasando por pruebas, ya sea a consecuencia del coronavirus o por otras circunstancias. Te pedimos, Señor, que les ayude en sus necesidades. Si alguno está enfermo, te pedimos que lo sanes. Si alguna familia tiene a alguien en drogas o alcoholismo, te pedimos que lo liberes de esta atadura. Y te pedimos que proveas a cualquier crisis económica que estén pasando tus hijos. Estamos conscientes, Señor, que día a día enfrentamos una guerra y que debemos sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. Tu palabra dice que resistamos en el día malo. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en la batalla. Y por aquellos que se encuentran débiles, te pedimos, Señor, que los fortalezcas, les des ánimo, que la fe de ellos no se debilite. Quita, Señor, todo miedo, porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fortalece a la familia, Señor, a los hijos rebeldes, que sus corazones se vuelvan a ti y a sus padres también. Te pedimos, Señor, por una cura para este virus y que los enfermos sean sanados. Te pedimos todo esto por Costa Rica y por el mundo entero. Amén.